Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Iván de la Congregación Redemption en Bucaramanga y en su segmento Tres Milagros antes del desayuno, por lo cual le damos la bienvenida. Pastor, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, emocionado de poder compartir algunos pensamientos con todos. No te escuchamos. Iniciemos entonces con el tema de hoy. Bueno, un fuerte abrazo para ti, para todos esta mañana. Muchas bendiciones en nombre del Señor Jesús. Esta mañana de jueves 13 de abril, quiero compartir con ustedes un mensaje que prediqué hace algunos días en la iglesia de un amigo pastor por aquí muy cerca de Bucaramanga también. Y es que he venido notando que uno de los conceptos que más nos estorban para obtener una vida sobrenatural, para obtener milagros, para vivir conectado a los milagros, es que parece que hubiese una lista de requisitos para poder acceder a ellos. Y me puse en la tarea de analizar un poco algunos de los milagros que el Señor hizo para buscar qué podría haber calificado a los que recibieron esos milagros para tomarlos, para tenerlos, para recibirlos. Y la verdad es que es una tarea bastante difícil porque si te apartas de los conceptos tradicionales, em, si te apartas de esa mentalidad que nos sembró la abuelita, de pronto con la mejor de las intenciones, pero con muy poca revelación, que decía, si no haces caso, si no te portas bien, entonces Dios no te va a querer, entonces Dios no te va a ayudar, entonces Diosito va a estar enojado. Y nosotros, de alguna manera, todavía tenemos esa información marcada en nuestra mente, a veces en nuestra fe. Y nuestra fe se ve contaminada por esta manera de pensar y eso nos estorba para acceder a ciertas eh, bendiciones que Dios le ha otorgado al ser humano. Hemos visto cómo Dios todavía está haciendo milagros, cómo Dios todavía está dándonos la oportunidad de experimentar soluciones a nuestros problemas, a nuestros quebrantos, de una forma naturalmente inexplicable, de una manera en la que la razón queda un poco perdida porque no logra darle explicación a las soluciones que Dios algunas veces para algunos está entregando. Fíjate que en Lucas capítulo 17 hablamos de los 10 leprosos. Creo que algunos conocen la historia, pero la voy a leer en un momento para que todos estemos eh, actualizados. Dice así, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diera gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mm, Hubiera querido que los otros 9 hubieran regresado con gratitud. Sería la historia correcta.
que los otros que estuvieran juntos todos los días y no solamente el samaritano, a quienes se les acusa de no entender bien y de provocar una mixtura entre la fe genuina y pagana. Ese es el problema del samaritano. Por eso el samaritano eh, genera resistencia para el judío en las historias bíblicas, porque lo ve impuro, eh, lo ve confundido, lo ve idólatra, el judío al samaritano. Es la razón por la que hay esa, diría yo, la principal razón en cuanto a temas de fe que los mantuvo tan separados y principalmente a los samaritanos tan señalados por causa de ese mal entendimiento, por causa de esa falta de claridad y de lealtad, vamos a decir, con la fe judía. Entonces, lo que nos deja aquí ver Jesús con esta palabra que está allí en la Biblia es que el corazón, a pesar de que los conceptos sean equivocados, el corazón correcto lo llevó al, a la gratitud. El corazón correcto lo llevó al encuentro. El corazón correcto salvó al samaritano. Ya lo había sanado, pero ahora también lo salvó su gratitud. Y hay muchas ocasiones en las que personas reciben milagros, reciben liberación y se van porque lo único que buscaban de Jesús era esa solución. Y aquí está el asunto en el que me quiero meter por unos minutos más. Jesús no se sintió impedido por los defectos de las personas para realizar el milagro. Jesús no les hizo llenar un formulario ni puso una calificación que los calificara, bueno, no los calificó para saber si tenían o cumplían con los requisitos para recibir el milagro. No separó los 9 ingratos judíos del samaritano. Es decir, Jesús no puso requisitos para sanar a los 10 leprosos, aunque sabía que 9 de ellos no retornarían. Aquí está la, aquí está el martillo que debe derribar las barreras que evitan que accedamos, tengamos acceso a los milagros de Jesús. No hay un requisito, no hay una calificación que yo haya podido encontrar que nos impida los milagros, sino que Jesús simplemente operó en ellos para las personas que se encontraron con él. Y ahí están creo que son 36 milagros que la Biblia desarrolla, aunque Juan dice en el último capítulo que Jesús hizo muchísimas cosas más. Creo que es el capítulo 24, no sé si estoy en lo cierto, si es el último capítulo de Juan. Pero si hubiera el capítulo 25, seguiría hablando de los milagros de Jesús, y 26 y 27, porque dice al finalizar ese capítulo que si se hubieran escrito todas las obras que hizo Jesús, no alcanzarían los libros en el mundo. Es decir, Jesús hizo mucho más de lo que nosotros sabemos a través de los escritos del Evangelio.
y de Hechos de los Apóstoles. La Biblia en reiteradas ocasiones dice, y sanó a todos, y todos los que fueron sanados, y sanaba a los ciegos, a los mudos, sanaba a los cojos, sanaba y al de la mano seca, y sanaba al uno y sanaba al otro, y sanaba a la mujer pecadora. Hay un capítulo ahí que me parece absolutamente extraordinaria esa historia. En Lucas el capítulo 7 cuando la mujer pecadora enjuagaba con perfume y sus lágrimas los pies de Jesús, solo para secarlos con sus cabellos mientras los besaba. Jesús estaba siendo cuestionado porque aceptaba y permitía lo que esta mujer estaba haciendo. Y el que lo había invitado, un fariseo, un religioso, pensaba para sí mismo, decía, si él fuera realmente tan profeta como la gente dice que es, tal vez se hubiera dado cuenta que la mujer que lo toca es una mujer pecadora. La verdad es que Jesús sí sabía que era una mujer pecadora. Pero Jesús le cuestiona sus pensamientos y le dice, yo desde que llegué, tú no me diste un beso, ni tampoco me ungiste la cabeza con aceite, pero esta mujer pecadora, como tú le llamas, me, desde que llegué, me está enjuagando los pies con perfume con un alabastro fino. Sus lágrimas mientras me besa los pies y me los seca con su cabello. Por eso corta la conversación que tiene con el hombre religioso y se dirige ahora. La Biblia tiene un detalle también que dice que ella estaba detrás de Jesús, no estaba al frente de Jesús. Entonces ella estaba como escondida y agachada. Entonces Jesús la mira y la perdona. Dice, tus pecados son perdonados. Tremendo. Yo creo que una de las cosas más interesantes de Jesús es que Jesús hacía las cosas todas para demostrar cómo es que sería y cómo va a ser y cómo es hoy también, podría decirlo con toda seguridad, estar cerca de Él. Jesús hizo un milagro para el siervo del centurión romano. Jesús caminó sobre el agua, calmó la tormenta, actuaba sobre la creación con una autoridad que dejaba sorprendidos a sus propios discípulos, a sus apóstoles. ¿Quién es este? Que hasta los vientos le obedecen, el viento y el mar le obedecen. Jesús, con autoridad sobre los elementos, cambiaba, quitando obstáculos en la naturaleza para desarrollar su agenda. Cuando necesitó pasar por encima del mar, porque la barca ya había partido junto con los discípulos, simplemente empezó a caminar sobre el agua. Cuando la tormenta amenazaba con hundir la barca en la que se transportaban a la playa, calmó la tormenta. Sin embargo, Jesús no calmó todas las tormentas. Jesús resucita a Lázaro a pesar de la falta de entendimiento de Marta, de la falta de fe de algunos. Por ahí habían muchos fariseos alrededor. Jesús resucita a Lázaro, pero no resucita a todos los seres queridos que nosotros perdemos. Jesús sanaba a los que se acercaban a Él, a los que tenían contacto con Él. Dio provisión cuando hizo falta. Alimentó a 5,000, pero ¿sabes una cosa? Jesús tiene el poder para terminar con el hambre del mundo. ¿Qué resultaría más difícil para Dios? ¿Alimentar a 5,000 o alimentar 1,000,000? ¿Qué sería más difícil? ¿Convertir un pez en una porción, un pececito en una porción para 2,000, 3,000 personas? ¿Un pan? ¿Partir un pan para 5,000 personas, 3,000, 4,000 personas?
o simplemente terminar con el hambre mundial. De hecho, los recursos está demostrado en el mundo son suficientes para terminar con el hambre muchas veces. No solamente una vez, sino muchas veces. Eh, ¿Qué es más difícil, resucitar a un ser querido o cancelar la operación de la muerte sobre aquellos que amamos? Yo me doy cuenta que Jesús hizo milagros todo el tiempo, hizo maravillas todo el tiempo para personas que no lo merecían. ¿Qué me dices de la ocasión en la que sacó todos esos demonios del hombre de Gadara? Lo liberó inmediatamente, solamente porque se cruzó con él, solamente porque lo encontró en la playa. Jesús liberó a endemoniados y liberó a gente que posiblemente no calificaría hoy dentro de nuestras doctrinas como alguien digno de recibir un milagro. Pero Jesús no puso limitaciones ni requisitos. Simplemente lo hizo para demostrar con eso, creo yo, entre otras cosas, lo que puede hacer por el bienestar del ser humano y el interés que tiene por el bienestar del ser humano, de sus hijos. Muchos de ellos, la mujer samaritana, la mujer sirofenicia, como ya lo dije, el siervo del centurión romano, los religiosos, aquellos 9 leprosos que no retornaron a agradecerle que él hubiese hecho el milagro de liberarlos de la lepra, y sucesivamente. Eh, yo pienso que Jesús puede acabar con el hambre, en el sentido literal y en el sentido eh, espiritual. Yo pienso que Jesús puede acabar con el tormento de todo ser humano, así como terminó con el tormento del hombre endemoniado y de los endemoniados en general a los que liberó. Yo pienso que Dios puede devolver la vista a todos los ciegos, devolver la visión a todos los ciegos. Sin embargo, solamente a algunos. Eh, y vemos en repetidas ocasiones cómo hay personas que señalan a Dios de injusto o simplemente cuestionan su existencia por el hecho de que Dios puede terminar con el hambre y no lo ha hecho, o por el hecho de resucitar a los seres queridos y sin embargo permitir la muerte de aquellas personas que amamos, o de vivir con una enfermedad dolorosa, pudiendo sanarla. La cuestión aquí es que Jesús nos demostró lo que puede hacer. Los que buscaron en Él, los que se encontraron con Él, los que le creyeron, así no calificaran en otros ámbitos, recibieron y pudieron entrar a vivir en ese mundo de bienestar que Jesús les ofertó. Porque aquí está la cuestión. Jesús viene ofertando para la raza humana y lo demostró concretamente con un montón de milagros, en una calidad de vida superior, cortando sobre la raza humana, cortando sobre la criatura humana. Óigase bien, digo criatura humana, no estoy hablando de los hijos de Dios que cumplen, que se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo, que, todos los mandamientos, los 600 y pico que incluye el Talmud, o los 200 y pico que están en la Biblia expresamente en el Antiguo Testamento, o los 10 que nosotros actualizamos ya hacia acá. No, no, no. Jesús no tuvo una lista para eso. ¿Qué, qué situación está para los religiosos? ¿Qué situación está para las personas que de pronto no han querido
no han podido tal vez también acceder al milagro porque inconscientemente se sienten descalificados. Personas que salieron de nuestras iglesias y no quieren retornar porque le fallaron a Dios, porque cometieron pecados, porque tienen una enfermedad y todavía no han podido entender cuál es el propósito de esta, o simplemente no han creído lo suficiente, no se han encontrado, no se han cruzado realmente con Jesús para que Él haga un milagro. Aquellos que buscaron, aquellos encontraron. Además que es un versículo, ¿no? Aquellos que avanzaron, aquellos que tuvieron un encuentro con el Señor, todos recibieron un milagro. Todo lo que lo necesitaban, lo recibieron. La verdad es que el mundo está como debe estar. No hay nada que funcione mal. Esto es una afirmación muy arriesgada, pero la verdad es que el mundo está funcionando exactamente como Dios dijo que debía funcionar. El hombre lejos de Jesús, el hombre lejos de Dios, decide por su propia muerte. Y esa es la demostración de que Dios nos dio la libertad para elegir, inclusive para elegir mal. Cuando el ateo señala y dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué no termina con el hambre de los niños? En el caso de Colombia, hay alguna zona que tiene problemas a veces de acceso, pero la verdad es que en Colombia hay muchísimo alimento y se está perdiendo. Lo que pasa es que no llega a esos niños. La verdad es que la tierra que Dios nos dio, esta tierra produce mucho más de lo que nosotros pudiéramos llegar a consumir. La verdad es que el diseño de Dios es perfecto y la verdad es que está funcionando exactamente como Él dijo que funcionaría. El hombre que no se ha encontrado con Jesús es un hombre enfermo, es un hombre que vive por sus propios deseos, por su naturaleza. Vive bajo un mundo injusto y a veces quiere gobernar a través de la injusticia a otros y pues esa es la libertad que Dios nos dio. Algún día vendrán las consecuencias para todos los que no quisieron un encuentro con Jesús. Sin embargo, aquellos que hemos decidido vivir con Él, acercarnos a Él, podemos saber de la calidad de amor que nos está ofreciendo. Es tan impresionante la calidad de Dios para con nosotros, que nosotros habiendo elegido mal, habiendo elegido el pecado y la maldición, lanza la oportunidad y abre la puerta para que nosotros tengamos eh, la posibilidad de vivir en plenitud como vivíamos, como vivía la criatura humana dentro del paraíso, pudiendo también gobernar sobre ámbitos naturales a través de la palabra, cortar la enfermedad y vivir en plenitud si entendiéramos, si aceptáramos la oferta que Jesús estuvo haciendo y que estuvo demostrando, que no solamente lo dijo, lo hizo. Sanó al uno, sanó al otro, no descalificó al uno, no descalificó al otro, sino que simplemente lo liberó de los demonios, de los tormentos, que de pronto por sus pecados habían llegado a deshacerle la vida, a quebrantarle la vida. La verdad es que Jesús alimentó a los 5,000 para demostrarnos que tenía provisión abundante para los que pudiéramos escucharlo y seguir con él. Ellos decidieron estar, este es el contexto de este milagro, estas personas que eran mucho más de 5,000, eh, solo que ahí está el conteo solamente de una parte. ¿Cómo es que de unos pocos panes y unos pocos peces Jesús hace este milagro tan portentoso? Al punto en que recogieron 12 cestas
de lo que sobró. Ellas, estas miles de personas, decidieron quedarse con Jesús y escucharlo. Decidieron ese encuentro. Muchas de ellas seguramente eh, olvidaron o no le dieron el valor, porque no sé en dónde estaban esas 5,000 personas cuando a Jesús lo estaban condenando a muerte o cuando estaba en la cruz del Calvario. ¿Dónde estaban esas miles de personas que recibieron ese milagro? ¿O fue que no se dieron cuenta? ¿O fue que no fue importante para ellos? Algo raro pasó. La cuestión es que desaparecen en la historia después de haber sido testigos de este milagro tan poderoso. Probablemente muchos de ustedes hayan querido buscar un milagro y no lo hayan podido obtener porque tienen la idea de que no hay acceso a ellos, porque se sienten descalificados, porque no han ido al encuentro, porque no han perseguido, porque no han permanecido. Algunos han buscado milagros en donde Jesús no está. Y yo no puedo ir a decirle al señor de la ferretería, por favor, véndame 2 libras de carne, 2 libras de hueso y 3 libras de chicharrón, porque no va a ocurrir. Él me va a decir, vecino, pastor, eh, ¿qué está tomando? ¿Qué le vendieron? ¿No se da cuenta que yo soy su vecino, el de la ferretería? Usted está buscando es la carnicería es allá. El problema es que buscamos en donde no vamos a encontrar lo que estamos buscando. Entonces, mi reflexión para despedirme esta mañana es que Jesús sí tiene el poder. No resucitó a todos los seres queridos, pero resucitó a aquellos que estaban dentro de su agenda y que lo buscaron. No no alimentó a todo el que estaba hambriento, pero alimentó a los que estuvieron allí presentes durante sus enseñanzas en el desierto. No liberó a todos los que estaban atormentados de demonios, pero sí liberó a aquel que se cruzó y se puso de rodillas ante él. Sí está haciendo milagros. Sí está librándonos de la epidemia del pecado, de la maldición. Solo que debes ir a donde Él está. El requisito para el milagro es ir a donde Jesús va a pasar. Los ciegos, Bartimeo te podría contar perfectamente esa historia. Las personas que lo buscaron, la mujer que tocó su manto en medio de la multitud, cada uno de ellos, si pudiéramos entrevistarlos, nos pudieran explicar cuánto lucharon con sus pensamientos para poder, y contra otros, caso de Bartimeo, para poder accesar a los milagros. Pero también podrían decirnos, pero ocurrió, pero sí pasó, pero no es producto de nuestra imaginación, ni cesaron, sino que están presentes, están vigentes. Necesitamos más personas que se despojen de esa cobertura religiosa, de esos conceptos que califican y descalifican para recibir el milagro que Dios quiere. Dios, yo tengo que decirte esto para finalizar. Dios quiere nuestro bienestar y quiere nuestra plenitud y está dispuesto a otorgárnosla. Solo que tienes que estar presente. Te mando un abrazo fuerte. Soy el pastor Iván Durán desde aquí, desde Redemption, en nuestro programa 3 Milagros antes del desayuno. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.